Su etimología, entonces, la palabra Biblia viene de biblión, de la raíz griega biblión, que es también de donde viene, o la raíz de la palabra papiro, para escribir libros, de la Biblia, del latín biblia. Es una palabra femenina, la Biblia. Y por sobre todo tenemos que decir que es el libro por excelencia. No hay un libro en la historia de la raza humana que tenga los méritos, que tenga el reconocimiento y que haya podido sobrepasar, salir, triunfar en medio de los embates, en medio de las persecuciones. La Biblia la han quemado, la han destruido muchísimas veces en diferentes reinos, en diferentes pueblos, pero la Biblia se sigue manteniendo como el libro más leído en la historia, en medio de la raza humana. Aún hoy sigue siendo el libro más comprado y más leído. Gloria a Dios. Así que hay cosas que son muy, pero muy importantes que las sepamos, porque a veces nosotros tenemos la Biblia como cualquier libro en la casa, algunos para que los nietos jueguen, para que los niños jueguen, otros escasamente para venir a culto, pero por favor no se le olvide, es el libro por excelencia, y a través de él es que Dios nos habla. Hay dos maneras esenciales de comunicarnos con Dios, y es a través de la oración. A través de la oración yo hablo con Dios, y a través de la palabra Dios habla conmigo. Amén. Así que si usted quiere oír a Dios, es importante que leamos la palabra de Dios. La Biblia en su esencia es la palabra de Dios. La palabra de Dios transmitida para los hombres, escrita para los hombres. La Biblia en su esencia es el pensamiento escrito, plasmado de Dios en letras, en papel, para que nosotros conozcamos sus pensamientos, sus propósitos y su plan salvífico. Desde Génesis capítulo 3, el verso 15, Dios traza toda una línea de salvación para nosotros, y entonces por eso hoy puede y hay en Colombia y en el mundo un gran número de gente salva, porque Dios a través de su palabra se propuso salvarnos. Diga gloria a Dios. Dios a través de la Biblia está hablando, ha hablado y sigue hablándonos. El escritor a los Hebreos en el capítulo 1, el verso 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habla por el Hijo. Dios sigue hablando a través de su palabra. Le habla a todos los pueblos, a todas las tribus, a todas las lenguas y a todas las naciones. Amén. Dios habla a todos a través de su palabra. Le habla a una lengua, le habla a la otra, le habla a una nación, le habla a un pueblo. La Biblia es la palabra de Dios transmitida para que todos la oigamos, la escuchemos y por sobre todo la obedezcamos. Diga gloria a Dios. Por definición, la Biblia es la revelación de Dios.
A través de la Biblia, Dios se nos va revelando. Dios se da a conocer. Nadie que no haya leído la Biblia puede decir que conoce a Dios, porque la Biblia es la que nos da a conocer, explica a Dios, porque es la palabra de Dios. Gloria al Señor. Así que si usted quiere conocer a Dios, debe leer la Biblia. Amén. A través de ella Dios se va revelando, Dios se dio a conocer, y por eso nosotros hoy, como dijo Juan, nosotros estamos en el verdadero. ¿Cuántos están en el verdadero? Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Aleluya. Decía entonces que no es la ciencia, no es la tecnología, no es ninguna ciencia de sabiduría la que ha descubierto a Dios, es Dios revelándose a través de su palabra. Dios se ha manifestado de una manera progresiva, y creo que hoy podemos decir confiadamente que conocemos a Dios a través de su palabra. Diga gloria al Señor. El contenido de la palabra del Señor es una admirable colección de libros, pero libros inspirados. Amén. Libros inspirados por Dios. No están ordenados en su forma cronológica. No está escrita la Biblia en el orden en que existieron sus escritores y en el orden que se dieron los hechos, pero en la Biblia hay una unidad. La Biblia es un libro que al leerlo, gloria a Dios, aunque hay años, hay historia, hay mucho tiempo de diferencia entre un escritor y el otro, sin embargo se guarda una unidad histórica, una unidad doctrinal, una unidad teológica. Y yo siempre me he preguntado cómo Dios inspiró a estos hombres para que esa unidad se mantuviera, cuando algunos de ellos, la mayoría de ellos, ni se conocieron, ni estuvieron en el mismo lugar, ni en la misma nación, ni en el mismo punto de la historia. Sin embargo, su escrito guarda una unidad doctrinal, unidad teológica, unidad histórica. Eso nos comprueba que tuvo que haber habido un ser extraordinario interesado en que esto se escribiera. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. En la Biblia entonces encontramos abundancia de estilos literarios. Toda la palabra del Señor está llena de diferentes formas de escritos, de diferentes estilos. Si usted lee entonces a Job es un libro científico, sapiencial. Es un libro que tiene un contenido diferente a todos los demás. Si lee Salmos, pues Salmos es un libro supremamente o muy poético. Le enseña a uno cómo expresarse delante de Dios, cómo hablar con Dios fluidamente, y así sucesivamente. Cada escrito tiene su estilo, tiene su forma, tiene su contenido específico, y eso hace que el lector de la palabra del Señor sea enriquecido, sea beneficiado en su intelecto, en su vida y en su espíritu. La palabra de Dios se escribió por mandato de Dios. Usted ve que todos los que escribieron en la palabra de Dios, ellos siempre procuraron recalcar que Dios les había mandado a escribir. Lee uno en pasajes, en escritores, donde Dios ordena a esa persona específicamente que se escriba esas palabras, que se plasmen esas palabras y que se guarden esas palabras con sigilo, para que entonces se mantenga el hilo profético
de la palabra de Dios y podamos entonces tener lo que hoy tenemos, este bonito volumen de la palabra del Señor. La palabra de Dios fue escrita por mandato de Dios. La Biblia es un escrito que específicamente y en primer lugar habla acerca de Dios, nos cuenta acerca de Dios. La Biblia tiene historia, mucha historia, muchísimos años de historia. La Biblia habla también acerca de la humanidad, nos narra acerca de la humanidad desde sus comienzos. Se ocupó de hablar del primer hombre y de la primera mujer en la tierra, y desde entonces ha descrito las diferentes épocas de la raza humana. Y la Biblia, escuche esto, demuestra la existencia de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aleluya. Dios entonces en este proceso de revelación usó diferentes métodos. Inicialmente entonces la Biblia se aprendía, se enseñaba y se practicaba y se participaba de una forma oral. El mandamiento al pueblo de Israel era que el pueblo de Israel, los padres de los hogares judíos, hebreos, debían compartirle a sus hijos oralmente. La repetirás en la mañana, la repetirás al mediodía, la repetirás por la tarde, cuando salgas, cuando entre, cuando vayas, cuando vengas, cuando te levantes y cuando te acuestes. Gloria a Dios. Había ese deber, ese mandamiento, esa orden de participarle a la familia de la palabra de Dios de una manera oral. Pero también Dios entonces ordenó que sus palabras fueran escritas. Gracias a Dios nosotros ahora tenemos la palabra escrita. Gloria a Dios. Se escribieron, en cuanto a historias, se escribieron muchísimas victorias, guerras que el pueblo de Israel tuvo con sus enemigos que a diario lo asediaban. También se escribió o está estipulado cómo Dios dio los mandamientos al pueblo de Israel escritos en tablas de la ley. Gloria a Dios. Tiene la palabra de Dios, además de los mandamientos, 613 decretos o ordenanzas para su nación judía. Gloria a Dios. La Biblia es una colección de escritos en su momento, plasmando cada acontecimiento, cada milagro, cada momento que Dios tuvo con su pueblo, con sus enviados, con sus siervos. La Biblia ha procurado guardar entonces ese orden, pero la Biblia también, como les decía hace un rato, tiene la gran promesa de salvación para todos los que la estudiemos y la creamos. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. También podemos entonces decir que la Biblia tiene mensaje esperanzador. Uno lee entonces: a todos los sedientos, venid; a las aguas, venid, comprad sin dinero. Gloria a Dios. Los que están trabajados y cargados, venid a mí, que yo os haré descansar. Tiene mensaje esperanzador. Aleluya. Tiene mensaje de consuelo. Gloria a Dios. Mensaje de consuelo. ¿No le ha pasado a usted que a veces está así como con las alas caídas, como con ganas de ya no más, como que yo no quiero más, pero de pronto usted lee la palabra de Dios y la palabra de Dios lo anima, lo motiva? Cuando ya usted no quiere más, entonces se encontró así, se estrelló
de frente con la palabra de Dios, y la palabra de Dios le dice: los muchachos se fatigan y se cansan. Sí, los jóvenes se fatigan, los muchachos se flaquean y caen. ¿Pero qué? Pero los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas. Eso es mensaje esperanzador, mensaje de fuerza, de ánimo. La Biblia contiene todo eso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que la existencia de la palabra de Dios ha sido, escuchen, únicamente por la voluntad de Dios. No se originó en la mente de un ser humano, se originó en la mente de Dios. Él quiso que la palabra de Dios fuera escrita y quedó para nuestra enseñanza. La existencia de la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Aleluya. Y es la buena voluntad de Dios para nosotros, que la palabra de Dios esté en nuestras manos, y por eso debemos aprovecharla. Diga gloria al Señor. La pregunta es entonces, ¿quiénes escribieron la Biblia? Escribieron diferentes clases de escritores, autores. Hubo diferentes clases de personas que escribieron la palabra de Dios en diferentes épocas. Más de 40 autores en más de 1600 años de tiempo, de espacio del uno al otro. Entonces se fue dando el escrito de la palabra de Dios. Se escribió en su tiempo y en su momento, a través de la persona, del instrumento que Dios en su tiempo seleccionó, escogió, llamó para que escribiera la palabra que Dios quería dar a conocer a las generaciones venideras. La Biblia está permeada por realidades de sus escritores, de sus amanuenses, cada uno pues obviamente en su entorno, en su marco social, en su marco teológico, en su marco vivencial, escribía la palabra de Dios, eso sí, respetando la palabra inspirada, la palabra dicha, porque el Señor le ordenó a sus siervos, especialmente a Moisés, que se hiciera, amén, que se hiciera y se escribiera como Él mandó. Y cerrando el canon bíblico, la palabra del Señor dice: ay de aquel que le quite, que le añada o que le quite a la palabra del Señor. Ay de aquel. Así que la Biblia es fiel en su contenido. La Biblia mantiene esa línea porque Dios así lo exigió. Sus materiales, especialmente el papiro, se usaba en tiempos antiguos, en el comienzo en que se empezó a plasmar el escrito. El papiro era uno de los materiales más sobresalientes. Se sacaba de una caña a partir de un tratamiento que se le hacía, y de allí entonces comenzaron a formarse especies de hojas o de tablillas en las que se empezó a escribir, y se empezó entonces a coleccionar los escritos de la palabra. También se dio al comienzo en pergaminos, en vitelas y en pieles también se escribía. Se escribió también en ostraca o en tablillas. Eran especies como de ladrillos, tablillas en donde se escribían. Se hacían muchas, cada una tenía un pedacito de escrito, y de esa manera se hacía la colección. Habría también una tablilla de arcilla que también se escribía de esta manera. Se escribía en tablillas de cera, eran como panales de cera que se escribían en ellos y se coleccionaban. Se escribía a través del cincel. Job menciona alguna vez de esto: ¿quién me diera? Escribiría esto con cincel de hierro,
se escribía con cincel, se escribía con metales, con elementos metálicos, pero también ya se escribió con pluma. Gloria a Dios. O sea, muchos fueron los métodos diferentes, fueron los métodos que los escritores de las Sagradas Escrituras utilizaron para que se conservaran. Dios proveyó los materiales, las formas, en su eterno plan de conservar su palabra. Le dio a ellos la manera de cómo utilizar el material adecuado para que en el tiempo se pudiera conservar. Comenzaron entonces a darse también los rollos, que también se le llamaban el libro. El profeta Isaías, usted recuerda que Jesús entró a la sinagoga y dice: y habiendo cogido el libro, leyó: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Esa era una parte del profeta Isaías, que ya en tiempos de Jesús estaba escrito, entendiéndose que la primera Biblia que se tuvo, o los primeros escritos, colección de libros que se tuvo, ya en el tiempo de Jesús se tenía, que era la versión de los 70 o la Septuaginta, que contenía todos los libros del Antiguo Testamento. Por eso tenemos ahí en la historia que Jesús entró al templo y tomó el libro del profeta Isaías, o una parte del libro, y leyó esa aparte que decía: el Espíritu del Señor está sobre mí. Aparecieron entonces los códices. Los códices eran la colección de esos escritos que se hacían, se cosían las hojas y se iba haciendo ya entonces el volumen. Fue la manera como se empezó ya a hacer la colección de todo el escrito, y se fue formando el libro o el canon. Se escribía en letra uncial. La letra uncial era la escritura que se hacía en solo mayúsculas. Había otra manera de escribir que era en solo minúsculas. Esto lo hacían entonces los autores, los escritores, dependiendo pues su forma, dependiendo pues su contexto. Cada uno lo hacía en el material y en la forma como correspondía hacerlo. La Biblia, una vez que empezó a tener su historia y empezó a tener su existencia, también empezó a tener sus enemigos. El diablo siempre ha estado haciendo oposición a la obra del Señor, y empezaron entonces a aparecer los enemigos de la palabra, del escrito, en donde estaba plasmado el pensamiento de Dios. Temprano encontramos en el libro de Jeremías al rey Joacín. Una vez que el profeta vino y le dio la palabra del Señor, dice que leyó en el libro, en el rollo, lo que Jehová Dios le mandaba decir. Al rey Joacín no le gustó el mensaje, y entonces, enojado, mandó a quemar ese rollo. O sea, desde muy temprano la palabra de Dios ha tenido persecución, ha tenido enemigos, y ha sido destruida, quemada, arrasada en muchas ocasiones. Pero Dios ya lo había dicho: su palabra es viva y eficaz. Amén. Y se cree que si hoy, escúcheme, hoy se recogieran todas las Biblias existentes, todas, que no quedara ni una sola, se podría tranquilamente volver a hacer la recopilación a través de la palabra de Dios, que ya está en nuestros corazones y en nuestras mentes. Por eso vale la pena que usted y yo memoricemos, leamos, estudiemos y aprendamos la palabra del Señor Jesucristo. Antíoco Epifanes fue otro enemigo acérrimo en la época intertestamentaria. Antíoco Epifanes fue otro acérrimo enemigo. Quemó
en su momento todo lo que existía, escritos sagrados de la palabra de Dios. Cuando Antíoco Epifanes llegó al poder, entonces él hizo destruir no solamente lo que había escrito de la palabra del Señor, sino que pretendía también acabar con cualquier persona que se declarara estudioso, lector o coleccionista de los sagrados libros. Así que comenzó tempranísimo también el diablo su obra en contra de la palabra del Señor. Diocleciano, un emperador romano, también hizo varias batidas, como llamamos nosotros, en cuanto al libro sagrado. Diocleciano decretó por 3 veces destrucción de lo que se encontrara con respecto a la palabra del Señor y obviamente con respecto al cristianismo. Fue uno de los emperadores romanos que hizo muchísimo daño y cruzadas supremamente fuertes a la destrucción y a arrasar con lo que hubiese de escritos de la palabra del Señor. También está un señor llamado Voltaires. Voltaires era enemigo de la palabra del Señor, acusaba de herejía a los lectores de la palabra del Señor. Voltaires alguna vez dijo: yo me muero y estoy seguro que esa Biblia desaparece, se acaba, porque no hay que dejarla progresar. Pero tremendamente la generación tuvo que llevarse la sorpresa que después de que Voltaires murió, él tenía una imprenta, y para esa época entonces la Sociedad Bíblica compró la imprenta, compró la casa de Voltaires, y ahí se empezaron a hacer impresiones de la palabra de Dios. Aleluya. Así que no es como el diablo piensa, es como Dios dice que se tiene que hacer. Diga gloria a Dios. Alabanzas al Señor. A manera de reflexión, entonces, para que reflexionemos, yo quiero dejar con ustedes estos interrogantes. ¿Está usted completamente seguro que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Está usted completamente seguro que la Biblia es la palabra de Dios? Si es así, ¿hace parte la Biblia de tu agenda diaria? Digo, no de tu mochila, sino en tu agenda diaria está que no se pase un día sin que tú leas la palabra de Dios, de que la estudies un poco. ¿Hace parte la Biblia de tu agenda diaria? ¿Qué piensa usted? ¿Qué opinión le merece Biblia versus redes sociales? Nos tienen opacados, nos han robado el tiempo, o por el contrario, es excelente esa conjugación Biblia versus redes sociales? ¿O cree usted que estamos invirtiendo mal el tiempo, o simplemente a usted no le preocupa, usted sigue siendo un gran lector de la palabra del Señor? Y por último, ¿qué opinión le merece Juan capítulo 5, el verso 39 al 41, leído así? Ustedes estudian la Biblia con mucho cuidado porque creen que así alcanzarán la vida eterna. Sin embargo, a pesar de que la Biblia habla bien de mí, ustedes no quieren creer en mí para alcanzar la vida eterna. A mí no me interesa que la gente hable bien de mí. Alabanzas al Señor Jesús.
Diga gloria a Dios. Esos punticos para reflexionar. De mi parte decirles que volvamos al libro. Volvamos al libro. No estamos pretendiendo hacerle culto a la Biblia. Nosotros no le hacemos ni culto a la Biblia ni culto a la cruz. Nosotros queremos es que nuestros jóvenes, como propusieron los jóvenes nacionales, que seamos una generación impactada por la palabra de Dios. Aleluya. Que la Biblia vuelva a tener el lugar que debe ser en nuestra vida. La palabra de Dios abunde, dijo Pablo, en abundancia. Temor en abundancia en vuestros corazones. Y no se le olvide que la palabra de Dios es viva y eficaz. Diga gloria a Dios. Dios les bendiga y muchas gracias.